Presidiendo este acto, el doctor Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos. El ingeniero Francisco Gabriel Arellano Espinosa, aspirante a candidato independiente a gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. El ingeniero José Luis Barraza González, aspirante a candidato independiente a gobernador constitucional del Estado de Chihuahua. El doctor Francisco Frías Castro, aspirante a candidato independiente a gobernador constitucional del Estado de Sinaloa. El licenciado Gastón Lupiani Garza, aspirante a candidato independiente a presidente municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tijuana. El doctor Jorge Castañeda Guzmán, autor del libro Solo así por una agenda ciudadana independiente. Agradecemos muy especialmente la presencia esta tarde del maestro Don Arturo Bravo Padilla, rector general de nuestra Universidad de Guadalajara. En primer término, escucharemos las palabras de bienvenida a cargo del licenciado Raúl Padilla López, presidente del Consejo Consultivo del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, muy distinguidos integrantes de este panel, invitados especiales, señoras y señores. Agradezco a las diferentes personalidades que hoy han respondido a la invitación que la revista Nexos y el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la Universidad de Guadalajara les hemos hecho. Hoy tenemos el agrado de estar acompañados por Héctor Aguilar Camín, director de la revista Nexos, a quien agradezco su participación. Le doy también la bienvenida a los aspirantes a candidatos independientes que nos acompañan, a José Luis Barraza, Gabriel Arellano, Gastón Luque y a Francisco Frías Castro, así como al pionero de las candidaturas independientes en nuestro país, al ex canciller Jorge Castañeda, a quien agradezco haya aceptado la invitación que esta casa de estudios le hizo para presentar su nuevo libro, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Recientemente, en la edición 29 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, a finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de promover un conjunto de mesas redondas denominadas Field Debate, donde abordamos diversos temas de interés nacional, como fueron las lecciones de las elecciones del 2015, la desigualdad en México, las desapariciones forzadas y las candidaturas independientes, para las cuales contamos con la participación de líderes políticos, analistas de primer nivel, periodistas e investigadores. La mesa de candidaturas independientes se destacó entre el público asistente y en ella contamos con la participación del diputado local Pedro Kumamoto, el diputado federal Manuel Gutiérrez, el presidente municipal de Morelia, Alonso Martínez, y el primer gobernador independiente en nuestro país, Jaime Rodríguez de Rompo, quienes resultaron ganadores en las elecciones de julio pasado y demostraron que dicha opción electoral ha tomado fuerza ante la insatisfacción ciudadana con los partidos políticos de todo el espectro político de nuestro país. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo y la revista Nexos, reflexionamos acerca de la posibilidad
de abrir este año una serie de foros que permitan abordar los grandes problemas nacionales, como lo son la corrupción y la impunidad, así como los retos y desafíos que nos deparan el desarrollo económico, la educación, la salud y la cultura, así como también la seguridad nacional, pública y ciudadana, entre otros temas. En el marco de este acercamiento, comenzamos hoy con la presentación del libro de Jorge Castañeda, que aborda con la inteligencia y la agudeza que le caracterizan temas torales como el combate a la corrupción, el respeto a los derechos humanos, la segunda vuelta electoral y la reducción del dinero de los partidos políticos, entre otros muy importantes temas de interés nacional. Estamos seguros que el contenido de esta propuesta de Agenda Ciudadana Independiente despertará interesantes debates como los que seguramente hoy atestiguaremos en esta presentación, que nos ha permitido convocar como ponentes a nuestros invitados especiales, miembros de la nueva generación de precandidaturas independientes. Bueno, y sin más, cedo el uso de la palabra a Héctor Aguilar Camín, a quien agradezco moderar este evento y promover, con la brillantez que le caracteriza, el debate en la inacabable construcción de nuestra democracia. Muchas gracias a todos y adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias por su hospitalidad, a Lucero Guadalajara, muchas gracias a la convocatoria, y a ustedes por su presencia. Vamos a conversar esta tarde de tres cosas, sobre tres cosas que creo que son muy interesantes y están en el primer lugar de la vida, de la agenda política de nuestro país. Vamos a hablar de un libro, que es el libro de Jorge Castañeda, Solo así, por una agenda ciudadana independiente. Vamos a hablar de un tema que son las candidaturas independientes y cómo llevarlas a buen término para que cumplan el propósito de quienes las apoyamos, queremos que cumpla, que es abrir, oxigenar el sistema de partidos, que está un tanto cuanto cerrado y acusado. Y por último vamos a hablar de la experiencia, bueno, hablar de ellos, de la experiencia de 4 aspirantes a candidatos independientes por 3 estados claves y una ciudad emblemática: los estados de Chihuahua, Sinaloa, Aguascalientes y la ciudad de Tijuana. Estos son los temas que vamos a desarrollar esta tarde, y después vamos a darles a ustedes la palabra que pregunten y completemos entre todos los temas de esta conversación. Voy a empezar, puesto que el primer asunto es hablar de este libro, con el autor del libro, como Jorge Castañeda, para que nos diga más brevemente aún que como está puesto en este libro, ¿de qué va? ¿De qué se trata? Gracias, Héctor. Gracias, Héctor, por esta invitación. Gracias, Raúl, por una invitación más aquí al Paraninfo de la UDG. Estamos hace 25 años, ya llevamos un rato. Y gracias a nuestros 4 amigos por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Sí es muy breve el libro, pero más que breve es barato. Saqué la cuenta, es $1 por página. Entonces, como son apenas 80 y pico de páginas, son 80 y pico de pesos. La verdad es un libro barato. Yo sí, por ese motivo nada más se lo recomiendo ampliamente. Voy a tratar de resumirlo también de manera muy sencilla. El libro es fundamentalmente un alegato a favor de 3 tesis. La primera tesis es que si queremos traducir el hastío, el hartazgo, el orgullo que hay en el país hoy hacia la clase política o la partidocracia, el viejo sistema, o el establishment político mexicano, la única manera de hacerlo de una forma constructiva, positiva y que realmente lleve a un cambio importante es a través
de una candidatura independiente en el 18 a la presidencia, pero mientras en los estados donde se plantea esta posibilidad. ¿Por qué? Porque solo desde fuera se puede tratar de cambiar esto. Lo contrario era pedirle a la FIFA que investigara a Blatter. No iba a suceder. Si no lo hacían los americanos, pues no iba a suceder. No queremos que lo hagan los americanos, pero el principio es el mismo. Desde dentro esto no va a funcionar. Doy en el libro varios ejemplos, los resumo muy rápidamente. Yo no sé si alguno de ustedes crea que Luis Videgaray, como candidato del PRI a la presidencia, investigue el tema de las casas. La suya, las de Peña Nieto y las de la primera dama. No sé qué piensen ustedes, yo pienso que no. No sé si crean ustedes que Margarita Zavala investigue las violaciones a los derechos humanos durante el sexenio de Felipe Calderón. Cada quien puede tener su opinión, la mía es que no lo va a hacer. Y tampoco creo que Andrés Manuel López Obrador vaya a investigar el escándalo de la línea 12 y de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México. Eso no va a suceder. Si queremos que haya una ruptura verdadera con la impunidad que lleva a la corrupción, con la impunidad que lleva a las violaciones de los derechos humanos, tiene que ser con una ruptura. La ruptura no es revolucionaria, no es insurreccional, no es armada, es una ruptura institucional, legal, pacífica con las candidaturas independientes. Segunda tesis, esa candidatura independiente o las candidaturas independientes deben tener una agenda, no deben apelar al voto de la gente, no deben llamar al entusiasmo de la gente solo porque son independientes, sino porque proponen una agenda diferente, una agenda audaz, una agenda de futuro, no solo el hecho de ser independientes. Yo propongo en este librito una agenda en varios capítulos, el tema de la impunidad, primero que nada, para entrar al asunto de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos, con una serie de mecanismos, unos muy detallados, otros mucho más abstractos y conocidos por todos, sin gran originalidad. Una agenda que lleve también a reducir el enorme financiamiento público a los partidos, no para eliminar o sustituir a los partidos, pero ponerlos ya en una cancha más o menos pareja y que no nos cuesten tanto, y sobre todo que no haya la tentación inmensa de apropiarse de recursos gigantescos para sus propios fines. Y cambiar ciertas disposiciones de la ley electoral que han resultado ser tremendamente dañinas, por ejemplo la de los spots. No tengo nada contra que tengan más o menos spots Andrés Manuel López Obrador que los demás. Da la casualidad que como el partido es suyo, los spots son suyos. Los otros también tienen spots, pero no son de ellos, los tienen que compartir con varios, en fin. López Obrador va a tener acceso a 8 millones de spots de 30 segundos cada uno de aquí al 2018. Yo no sé si a ustedes eso les hace sentido, a mí no, pero en todo caso, eso hay que cambiar. Entonces, una de las propuestas que hay en este librito es reagrupar esos tiempos oficiales en segmentos mucho más amplios, mucho más largos, donde haya presentaciones más detalladas de los partidos y los candidatos y sobre todo debates. Debates como quieran. Solo en México se nos ocurre que no puede haber debates más que regulados por el INE, por el Tribunal, por la Suprema Corte, por el Cardenal, por el Papa, que vendría también a vigilar el debate. O sea, que es una cosa real. En Estados Unidos hay un debate, hay 2 debates por semana desde hace 7 meses. ¿Alguien lo regula? No. Y si a un candidato no le gusta cómo lo van a invitar o cómo lo van a tratar, pues no va. Y ya, le resulta bien o le resulta mal. Tercera tesis de este libro, la agenda la reduzco, no quiero tallarme demasiado, tiene que ser una candidatura independiente única. Si no es única, esto va a llevar a una dispersión, una pulverización y una neutralización de las candidaturas independientes. Y no van a pintar electoralmente en el 2018. Ya tenemos el caso actual de Aguascalientes, aunque tengo entendido, y lo celebro si es el caso,
que el querido amigo Jaime del Conde y Gabriel Arellano, ambos ya aspirantes a candidatos independientes en Aguascalientes, si no me equivoco, estarán llegando pronto a un acuerdo para ver quién se queda al final del camino. Eso debe suceder en todas las candidaturas independientes de este año, del 17 y sobre todo del 18. Acepto el cuestionamiento de que es muy complicado para eso, porque parece, eso dice, es un rumor de la calle, que los políticos tienen egos grandes. No sé si sea cierto, pero parece que sí. Y por tanto, no es fácil bajar a cualquier político con ese tipo de ego. ¿Cómo dijo el Papa esto? Lo que comentaste hoy. ¿Cómo se suicida un argentino? Se sube a su ego y se tira. No es fácil organizar esto, es muy complicado, ¿se entiende? Pero hay que buscarlo. Entonces, si estas tres tesis caminan, si vuelan, como se dice, pues yo creo que puede ser algo importante para el país. Y entonces podríamos transformar la elección del 2018 en un referéndum, no en una elección, en un referéndum. No sobre si permanece el PRI en los pisos como en el 2000, sino un referéndum diferente. Entre un referéndum a favor de la partidocracia, de las ideas del pasado, de las propuestas del pasado, centradas en el Estado, de las propuestas de comunicación política del pasado, de las ideas de relación con los ciudadanos del pasado, o a favor de una candidatura independiente basada en la ciudadanía, basada en soluciones que parten de los ciudadanos para ir construyendo hacia el Estado y no al revés, con formas de comunicación política diferente, con formas de vinculación distinta con los ciudadanos. En lugar de los acarreados, Facebook, en lugar de las matracas, Twitter, en lugar de las gorritas y las camisetas y las tortas, Instagram y YouTube. En términos muy sintéticos, ese es el referéndum, esa es la polarización que a mí me gustaría ver en el 18. Porque si eso sucede, ganan los buenos. Y dejo a su imaginación que adivinen quién cree yo que son los buenos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Solo busca un orden inicial, podemos notar distintas secuencias. Voy a dar la palabra a favor de alfabeto. Entonces, Francisco Cabrera Villano, que es aspirante a la candidatura independiente por la gubernatura de su estado de Aguascalientes. Muy buenas tardes. Primero, agradecer a la UDG el habernos permitido estar en este hermosísimo lugar. Raúl, muchas gracias. Y desde luego, mis compañeros que nos acompañan esta tarde. Yo me quedaría ahorita con lo que nos explicaba Jorge, con el tema de lograr que no haya más de un candidato independiente. Decía el exgobernador de Barberena de Aguascalientes, de Dios goce, decía que no nos preocupáramos, que en el camino, como se vaya moviendo la carreta, las calabazas se van acomodando. Y es cierto, cada quien sabe lo que tiene, lo que vale. Y también creo que si no se logra uno tener de inicio un acuerdo político, en el transcurso del tiempo, sobre todo en una campaña, cada quien entenderá dónde y hasta dónde debe hacerlo. Yo le agradezco a Jaime que está aquí, muy buenas tardes, gracias por estar aquí, y comentarles que hoy en día me tocó a mí vivir una experiencia complicada. Como candidato, yo fui alcalde de Aguascalientes por el Partido Revolucionario Institucional. A mí me tocó darle el poder al Partido Acción Nacional, se lo entregué de nuevo al PRI. Y bueno, una de las normas que habían puesto en Aguascalientes era precisamente que no podía ser candidato si había pertenecido a algún partido anterior, a menos de que tuviera 6 años de haber renunciado. Tuvimos que implementar 7 juicios contra el Consejo Estatal Electoral
y contra el Congreso de Aguascalientes, sobre todo estos basados en los derechos políticos de los ciudadanos, basados en los tratados internacionales de derechos humanos. Los ganamos los siete por unanimidad, pero desgraciadamente el magistrado, que me daba la impresión que estaba esperando esta última gotita para que se derramara el vaso, les puso una de chango bailarina a los legisladores, que Dios valga la expresión. Pero hoy en el país nadie podrá dejar de ser candidato independiente por haber pertenecido a un partido político. Y yo aquí la dejo simplemente como una aportación en esta primera ronda. Rodríguez, creo que en Quintana Roo, esa norma que quitaron en Aguascalientes y vigente, no puedes ser consecutivamente candidato independiente si no has dejado tu partido hace 2 años. José Luis Vázquez. Muy raro, ¿no? Porque es muy dispareja la cosa. ¿Por qué en Quintana Roo no se puede y en Aguascalientes sí se pudo? Ahí empieza un poco la diversidad y el problema. José Luis. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Guadalajara, señor rector. Muy amable, gracias por su presencia. Agradezco también mucho la invitación de Jorge y de todos mis colegas aspirantes que estamos en este panel. Yo considero que definitivamente lo que acaba de mencionar Gabriel, no es posible que no seas independiente si hayas pertenecido a algún partido o hayas militado en algún partido. En mi caso, soy de esos casos raros. Yo nunca he militado en partido alguno, ni tengo registro de partido alguno, pero también pusieron en estas leyes antibroncos, que Chihuahua no fue la excepción, que no deberían de haber participado menos en los últimos 3 años. Ahí no se peleó nada porque voy como único candidato independiente a la gubernatura del Estado, como aspirante, perdón, a candidato independiente a la gubernatura del Estado de Chihuahua. Y bueno, pues en ese caso no tuvimos ningún problema. Coincido plenamente con lo que acaba de mencionar Jorge, que las candidaturas múltiples diluyen el voto y las posibilidades de que un independiente pueda llegar a gobernar un municipio, un estado. Está sucediendo en nuestro estado en las candidaturas a las alcaldías, particularmente de Ciudad Juárez y de Chihuahua. En Ciudad Juárez hay 7 aspirantes a candidatos por la alcaldía de Ciudad Juárez. En Chihuahua hay 2 aspirantes a la candidatura independiente por la alcaldía. Entonces yo creo que eso fue promovido en estas leyes antibronco para poder diluir el voto y tener menos posibilidades de triunfo. Con el triunfo arrasador que hubo en las elecciones del año pasado en Nuevo León, se mostró que una candidatura independiente con un candidato o un aspirante en aquel tiempo que había militado en un partido político y había sido alcalde por un partido político, como el caso de Gabriel, yo creo que arrasó, ¿no? Porque ni la suma de todos los votos de todos los partidos le alcanzaba a los votos que obtuvo Jaime Rodríguez Calderón. Yo creo que definitivamente que haya una sola candidatura le da más posibilidades de triunfo a un aspirante a candidato. Ya como candidato que hubiera unidad en todos ellos, y es lo que hemos estado tratando de convencer en el caso de la ciudad de Chihuahua, de que se unan, que se pongan de acuerdo de la mejor forma que puedan, y que yo creo que eso les dará más posibilidad a que quien quede y que se sumen los equipos, porque yo creo que en esta fase que sigue ya de las candidaturas y eventualmente las campañas va a ser muy importante. Otra cosa importantísima por la que hemos venido peleando y que lo hemos escuchado en todo lo ancho y largo del estado ahora durante 6 semanas que terminamos el sábado pasado, de recorrer todo el estado solicitando las firmas de todos los ciudadanos chihuahuenses de apoyo. Hay un gran entusiasmo, pero también hay un gran hartazgo con 2 factores fundamentales: la partidocracia y la corrupción, o el círculo perverso de la corrupción e impunidad. Yo creo que la gente, los ciudadanos, estamos hartos, y eso en un caso particular, en el caso de un servidor, fue lo que me ha movido más a participar, porque nunca había participado en un proceso electoral, nunca he estado en la función pública, siempre me he desempeñado en el sector privado, en los organismos empresariales, pero creo que es una bocanada de oxígeno, como lo comentaba hace un rato Héctor, que viene al sistema político de México. Yo creo que vamos a
a tratar de cambiar las cosas porque no queremos que sigan siendo como están. Definitivamente, yo con esto también nada más. Francisco Frías Castro de Sinaloa, muchísimas gracias. A la candidatura independiente. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. También agradezco a la Universidad de Guadalajara y a la revista Nexos que hubiesen unido esfuerzos para tenernos a nosotros aquí. En el año 2000 me llamó mucho la atención una expresión de Carlos Monsiváis cuando, después de conocer el resultado de las elecciones y concluir con la hegemonía del PRI en la presidencia de la República, él se mencionó a que esto se debió a un hartazgo ciudadano en donde seguramente quien hasta ese momento había estado en Los Pinos dejó de representar los intereses de la gente y se decidieron por otra opción. Ahora que ando en el peligro de recabación o recolección más bien de colección de firmas, que a nosotros nos imponen el 2% de la lista nominal para obtenerlas en 40 días. Estamos hablando de aproximadamente 40,000 firmas, son 39,666. Los ciudadanos que nos hacen el favor de solidariamente estampar su firma en los formatos autorizados por el Instituto Estatal Electoral, esa es exactamente su expresión. Estamos hartos de los partidos políticos porque ya no nos representan las aspiraciones, las exigencias, las demandas, las necesidades de la población. Y obviamente eso nos lleva a concluir que México tiene un sistema político de partidos completamente agotados y que las candidaturas independientes están oxigenando el escenario democrático de nuestro país. Le doy las gracias a Jorge Castañeda porque la lucha que él emprendió hace algunos años y que concluyó con la resolución en donde se determina que deben reformarse las constituciones de los países para que puedan regularse las candidaturas independientes. Eso es lo que nos permite incluso estar aquí. Ahora quizás lo que se ha estado promoviendo por el gobierno federal de que las legislaciones, no estoy de acuerdo con eso, pero lo está promoviendo el gobierno federal, más o menos se homogeneicen tratándose de protección civil, de derechos humanos, de otras materias. Tengo la impresión de que bien harían también en ocuparse de lo que se refiere a la regulación de las candidaturas independientes, porque existen serias asimetrías de un estado a otro. Mientras Sinaloa tiene 40 días para solicitar las firmas, por ahí otros estados tienen 60, en algunos estados, como el nuestro, iniciamos exigiéndonos la copia de la credencial para votar con fotografía por ambos lados, es decir, el anverso y el reverso. En algunos otros estados esta no es una exigencia legal. Recién obtuvimos una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que eliminó este requisito y que estoy seguro que servirá de precedente para que los estados donde ahorita existen las contiendas por la gobernatura también puedan eliminarse y lograr que nosotros los aspirantes ahora, porque ese es el carácter que tenemos, logremos obtener el apoyo ciudadano en el menor tiempo posible. Eso es por lo pronto. Muchas gracias. Hasta un último aspirante a Presidencia Municipal de Tijuana. Historia de Tijuana. Gracias, Héctor. Gracias, Jorge, por la invitación. Me da mucho gusto coincidir con los colegas y amigos que estamos en esta causa. Encantado de estar aquí en este bellísimo lugar. Gracias. Procurando la hilación de los ejes que presenta Jorge en el libro, en lo que respecta a lo que algunos manejan, que las candidaturas independientes son una ruptura con el sistema. Yo creo que esa es una falacia, es una equivocación. Las candidaturas independientes, entre otras cosas, obedecen o son consecuencia de un sistema de partidos disfuncional. El hecho de que los partidos sean los pilares para una democracia representativa, pues no puede haber una democracia representativa si no hay unos pilares suficientemente sólidos que la sustenten.
las candidaturas independientes no vienen a acabar con los partidos, vienen a competir con los partidos. Hay un tema o una palabra que ha tomado cierta moda, que es el de disruptivo. Así como Uber es una nueva modalidad de transporte que viene y reforma, mueve el tapete a los sistemas de transporte tradicional, que no acaba con ellos, pero los mejora. Así como la nube acaba con las máquinas, así como Airbnb acaba con el esquema tradicional de hospedaje en un hotel, así como Amazon transforma el comercio, pues así estamos viendo cómo las candidaturas independientes disruptivas transforman o tienen ese potencial de ser un agente de cambio ante una circunstancia no solo nacional sino internacional de los partidos políticos. Al sistema mexicano yo creo que lo tomó por sorpresa los éxitos de las candidaturas independientes que hemos mencionado. Hay que ver bien las estadísticas, no son muy halagadoras a los candidatos independientes. La mayoría de ellos perdieron, y en la mayoría de ellos que perdieron yo creo que fue porque se comportaron como partidos y la gente lo olfatea y lo ve. No hay diferencia, eres lo mismo. En ese sentido yo creo que también el antídoto ante esta sorpresa que tomó al sistema es precisamente, el antídoto a los independientes es más independientes. Diluye, haz que se neutralicen esas fuerzas entre sí. Estamos viendo el caso de Juárez con 7, decías Chacho, aspirantes a candidatos independientes. El caso de Tijuana somos 4 quienes somos aspirantes a candidatos independientes. Y entonces estamos viendo los efectos de este sistema que está reaccionando consciente o inconscientemente en ese sentido. Otro riesgo que tenemos los candidatos independientes es que el sistema nos hará ver que somos como ellos, que nos parecemos a ellos, que no somos diferentes, que venimos de un partido o estuvimos en un partido aunque hayamos militado o no, porque la mayoría de quienes están participando en candidaturas independientes tienen un pasado, una experiencia en partidos o en gobiernos. ¿Por qué? Porque antes la ley prohibía lo que hoy permite, de que pueda haber un candidato independiente que no venga de la mano de un partido político. Uno de los retos, siguiendo con esta lógica de Jorge, es que ¿cómo le vamos a hacer para sacar a votar a quienes no quieren votar, a quienes no han querido votar? Hay una fuerte dosis, sí. Aquí han sido muy elegantes los señores en decir hastío y hartazgo. En mi tierra le dicen hasta la madre. Aparte de esa fuerte dosis, está también una fuerte dosis de incredulidad. No creo en nada, ni en nadie, ni en mí mismo. Y esto también es producto de un sistema que nos ha hecho perder confianza y fe. Y esto es justamente lo que quiere un sistema para seguir abusando de esas personas y que los malos políticos salgan adelante a expensas de esa desconfianza, de esa incredulidad. ¿Cómo vamos a romper? Porque las candidaturas independientes no han hecho mucho por elevar la participación electoral. La han elevado, pero yo creo que marginalmente. Y por último, en lo que tiene que ver a agenda ciudadana, a manera, digamos, de discusión, a manera de ponerle un poquito de sabor al caldo, ¿cuál agenda? ¿Quién la hace? Y luego, ¿cómo se promueve? ¿Y cómo vas a promover una agenda que tiene que pasar por reformas legislativas cuando hay un gran conflicto de interés entre que quien reforma es el legislador y el legislador no es más que el partido y el partido no le convienen esas reformas? Es un conflicto de interés que es un absoluto cinismo. Requiere entonces más inteligencia, más presión de nuestra parte, en la parte de la gente. ¿Y cuál es la parte ciudadana? ¿Qué tan firme es el piso sobre el que nosotros creemos que hay ciudadanía? ¿Qué tan bofo o qué tan sólido lo es? Cuando lo de las muchas cosas que faltan en nuestro país es suficiencia de ciudadanía. Y termino con el dicho de que no queremos estar como estamos, pero queremos seguir como somos. Más o menos así dicho. ¿Cómo le hacemos para enfrentar ese reto? Gracias, Gastón. Voy a poner... Volviendo a esa parte que están diciendo, voy a divertir cambiando simplemente el orden. Ahora vamos a ir de aquí para allá con incluido lógica. Si hay algo sensible está en la punta de la plaza ciudadana, es el tema de la corrupción. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, cada uno, en el ámbito de su agenda, de su espacio, ¿cómo piensan
combatir esto, desde la posición de aspirantes a candidatos independientes hasta, si se da el feliz caso de que lleguen al poder por esta idea. ¿Cómo se combate el tema de la corrupción? ¿Cómo es que las candidaturas independientes pueden aportar realmente un cambio en esta materia? Me parece a mí que es el centro de la irritación ciudadana y, por cierto, es el primer punto de la agenda que plantea el libro de Jorge. Bueno, sí, gracias. Yo creo y coincido con esa parte del libro de Jorge en que hay que seguir el dinero, la ruta del dinero, a través del sistema del SAT, de autoridad tributaria. Yo creo que definitivamente es siguiendo el dinero, la ruta del dinero, es como podemos combatir por una parte la corrupción, por otra es abriendo la licitación a la obra pública de manera transparente, de manera televisada y expulsando del sistema a todos aquellos funcionarios corruptos. Creo que en Nuevo León, por lo que tengo información de primera mano, empezaron a televisar todas las licitaciones, invitaban en lugar de 4 constructoras que estaban llevando a cabo la construcción de obra pública, se abrió a 25 constructoras y en el término de 4 meses estaban haciendo las licitaciones de toda la obra pública en Nuevo León, televisadas, abriendo los sobres públicamente y reduciendo el costo de la obra pública en ese estado en un 30%, que es el equivalente a los famosos moches. Entonces yo creo que sí se puede empezar por obra pública y bueno, continuar con aquellos funcionarios corruptos que ya ahora es una práctica común, que lleven moches. Incluso la partidocracia es precisamente las dirigencias de los partidos también que se han corrompido. Yo creo que lo hemos visto en todos los ámbitos, con todas las prerrogativas de que gozan ahora los partidos políticos, se ha venido una corrupción rampante. Creo yo que con inteligencia, con apertura, con la frescura, con la oxigenación del sistema político podemos lograrlo. Ahora como aspirantes estamos nosotros trabajando con unas aportaciones particulares, nos han puesto topes, nos han puesto muchísimos obstáculos, pero los vamos salvando y estamos caminando hacia adelante para asegurar la candidatura sin mayores problemas y luego competir durante la campaña también con aportaciones particulares de ciudadanos que están convencidos de una candidatura independiente, porque en el estado de Chihuahua solamente se van a gastar más de 190 millones de pesos en este proceso electoral. Al candidato independiente le van a pagar 300,000 pesos, que vamos a rechazar, vamos a construir una cancha de básquetbol en alguna escuela, en alguna de las colonias de la periferia, porque no nos vamos a aceptar el dinero público gastarlo en ninguna propaganda política. Yo creo que eso debe terminar y debemos de transparentar todo el proceso electoral de los partidos, todas las prerrogativas que gozan los partidos ahora, porque yo creo que se pongan a hacer tandas, que se pongan a promover aportaciones particulares y que se puedan hacer rifas y que se quieran perpetuar el dinero que hay de todos los mexicanos. Jorge. Yo estoy totalmente de acuerdo con muchachos sobre el tema del SAT, lo comento en el libro y le doy cierta importancia porque con el tiempo hemos construido un fisco mexicano bastante profesional, bastante apolítico, no perfecto, odioso como todas las administraciones fiscales del mundo. Nadie quiere a nuestros propios impuestos, que bueno, si los quisiéramos no cobrarían. Me parece que tenemos ya un instrumento que permite seguir el dinero que entra y seguir el dinero que sale, porque el que entra pues tiene que entrar a alguna parte, a una cuenta, a un cajón, a un archivero, a lo que sea, y es factible seguirlo a través del SAT. Y también los que donan o los que gastan, pues, en alguna parte queda un registro en blanco o un registro ficticio. Pues tenemos el elemento del SAT que no hemos usado lo suficiente. Tenemos ideas audaces, inteligentes, hoy la comenta una de ellas en su artículo de Milenio. Invitamos a todos a firmar la iniciativa de ley de iniciativa popular del 3 que es algo que puede ser muy útil. El tema de hacer pública la declaración patrimonial, en el caso de los que la tienen, fiscal, que todo el mundo la tiene, y de conflicto de interés. Yo agregaría, no sé exactamente cómo se puede hacer,
pero hay un concepto que se utiliza mucho en otros países y en algún momento en México se usaba, que son los signos exteriores de riqueza. Y tiene que haber una mínima compatibilidad en lo que declaras y lo que se ve, porque lo que se ve sí se siente, no se juzga, pero se ve. Y luego hay un tercer elemento que a mí me parece hoy cada día más útil, más importante, sin llegar quizás al extremo del gobierno alemán, que México está inmerso ya en ser de una red de acuerdos internacionales, primero bilaterales con Estados Unidos y algunos otros países, pero también ya multilaterales a través del OCDE y lo que se llaman los Common Reporting Standards, o FATCA, con Estados Unidos, que obviamente a muchos amigos no les gusta, porque significa que el gobierno de México le entrega al gobierno de Estados Unidos los datos sobre activos de ciudadanos norteamericanos en México, y el gobierno de Estados Unidos le entrega al gobierno de México datos sobre activos mexicanos en Estados Unidos. Probablemente haya como 48,000 veces más dinero mexicano en Estados Unidos que norteamericano en México. Ese ya es otro problema. Pero esa es una forma muy clara de seguir la corrupción y ya tenemos el instrumento jurídico para hacerlo. Y es muy potente, porque los que se roban lana no la guardan aquí. No es un buen lugar para guardar la lana robada. Hay que llevarla a otra parte. Y la parte más sencilla, más accesible, más cercana, pues es Estados Unidos. Pero este acuerdo ya rige con Suiza, con Luxemburgo, con muchos países, salvo los paraísos fiscales. Entonces yo creo que también ya contamos con muchos elementos. Lo que no tenemos es la voluntad política para usar los instrumentos que hemos construido poco a poco todos los mexicanos. Muchas gracias. Dicen que 3 cosas que no se pueden evitar en la vida, que todo el mundo lo reproduzcamos. Uno es cuando la gente trae dinero, luego nos damos cuenta. Cuando la gente es feliz, luego te das cuenta. Y cuando la gente es tonta, luego te das cuenta. Son cosas que no se pueden ocultar. Pero el tema de la corrupción en un gobierno es inaceptable que un candidato independiente acepte cualquier donación de un proveedor de un estado, en el caso mío. Que yo reconozco y me acuerdo solamente la Madre Teresa de Calcuta daba todo sin esperar nada a cambio. Probablemente nosotros los padres lo damos a nuestros hijos, pero no conozco todavía ningún empresario que le meta dinero a una campaña solamente porque eres independiente. Entonces no nos hagamos tontos. Si agarras dinero de empresarios, proveedores de gobierno, seguramente compromisos tendrás que cumplir. También aquí hay un tema interesante, la corrupción de los medios. En medios de comunicación, si hay billetes, hablan muy bien de ti. Si no hay billetes, hablan muy mal de ti. Yo afortunadamente en el caso de Aguascalientes estoy curado de salud. Yo por mí que digan lo que les dé su regalada gana. Pero eso sí, en la campaña, medio que me señale algo, si no me lo comprueba, tendrán que ir a la Procuraduría a enfrentarlo. No podemos ser rehenes de medios que lo que hagamos es resolver todo con dinero, porque tan corruptos podrían ser ellos como nosotros, y tenemos el caso de Nuevo León. Jaime Rodríguez, el Bronco, le dijo a 2 medios grandes nacionales: aquí no va a haber un clavo, y se los está cumpliendo. Tenemos que tener valor y aguantar la crisis y la crítica. Si estamos seguros de lo que queremos, no podemos ser parte de querer que hablen bien de nosotros. Yo creo que alguien me decía, ¿qué vas a hacer para que el Congreso, que muy seguramente no será todo independiente, no creo tener mayoría en el Congreso de Aguascalientes, para que puedas promover iniciativas, para que puedas modificar leyes? Y yo les digo que hay que trabajar más. Primero tendremos que proponer algo que tenga sentido. Y si además logramos que en el caso de Aguascalientes, que tiene 18 distritos, llegue avalada
esa iniciativa por un porcentaje importante de cada distrito. Y cuando yo llegué al Congreso, aquí está mi iniciativa y aquí está el aval de los 18 distritos a mi iniciativa, y que declarará a ti, diputado, avalarla o no. Pero antes tendrás que ir a tu distrito para ver qué les dices a tus electores. Hay que trabajar más. Y lo que sí es cierto es que si a mí no me la avalan la gente de un distrito, pues seguramente no la presento, porque al final de cuentas en la vida no necesariamente yo tengo que tener siempre la razón. Francisco. La pregunta es qué hacer contra la corrupción. Yo encuentro la respuesta muy sencilla de expresión y muy difícil de su aplicación. La respuesta muy sencilla es simplemente hacer prevalecer el Estado de Derecho, porque México tiene leyes para castigar y tiene leyes que configuran delitos, faltas administrativas y también tiene el capítulo correspondiente de la aplicación de las responsabilidades. Tratándose de la Constitución, está en el artículo del 108 al 114 y cada una de las entidades federativas tiene también sus disposiciones. Pero aplicar el Estado de Derecho en México no ha sido sencillo. Creo que se han encontrado para cada caso los resquicios para burlarlo, desde una simple multa de tránsito hasta lo que sucede con las grandes obras y con los porcentajes de moches que se aplican en cada licitación pública. Pero estimo, y Jorge lo señala en su libro de manera reiterada, el referido a los derechos humanos, y yo me permito decirlo referido a todo lo que es el sistema jurídico, que simple y sencillamente debe aplicarse. Recuerdo en alguna ocasión que fui al despacho del secretario de Gobernación, Jorge Carpizo, tenía una leyenda antes de entrar a su despacho y decía, por encima de la ley nadie. Esa era más o menos el mensaje. En México nadie debe estar por encima de la ley. Y creo que esa es la solución, que debemos de tener leyes que apliquemos. Ahora, estamos en presencia de una cultura, yo lo he dicho, de la corrupción. Y lo acepto públicamente, hay en México una cultura de la corrupción. Todos aceptamos que puede ser hasta de grado, chiquita o grande. Pequeña, cuando le pedimos a alguien que nos haga el favor, por ejemplo, de dedicarnos la fila en la que estamos realizando pues, un periodo de espera para ser atendidos, o grandes cuando se trata ya de los intereses económicos. Y eso de la cultura de la corrupción en la que estamos viviendo todos en el país requiere de otro tipo de soluciones. En Sinaloa, en mi carácter de secretario de Educación Pública y Cultura, institucionalicé un programa de valores para que desde preescolar y en todos los niveles educativos y a través de precisamente la educación, que es un tema que no está en el libro de Jorge Castañeda, se pudiese cambiar este país. Gente como Nelson Mandela ha acuñado frases que dicen la educación es el auténtico instrumento para transformar a la sociedad. Y estamos hablando de que a través de las candidaturas independientes transformemos esta sociedad. Luego entonces incluyamos en la agenda de los independientes al sistema educativo nacional. Porque, y no estoy hablando del tradicional, ni tan siquiera estoy hablando de ese, porque ese ya tiene planes y programas obligatorios, ya se incluyeron a los padres de familia y a los consejos escolares de participación social como integrantes del hecho educativo. No me refiero a eso, me refiero al tema del rezago educativo, que incluye 34 millones de mexicanos que siendo mayores de 15 años o no saben leer ni escribir, son analfabetas, estamos hablando de 7 millones de mexicanos aproximadamente, o no concluyeron la primaria, estamos hablando como de 14, 12 millones de mexicanos, y el resto para llegar a los 32 no concluyó la secundaria. Esa gente anda tomando decisiones por todos y cada uno de nosotros, y su único bagaje con el que cargan en su morralito para resolverlo es el sentido común. Es el sentido común en la experiencia de todos los días, pero no, la educación no nos acompaña en el proceso de toma de decisiones. Creo que con la educación debemos empezar a reformar a este país, y no la del sistema normal, sino la que no le llega a prácticamente un tercio, o un poquito menos de un tercio de mexicanos que ahorita están transitando por todas las calles
tomando decisiones para todos y cada uno de nosotros. No basta con que los requisitos para reclutar policías se solicite ahora en la preparatoria, no basta con los requisitos ahora para solicitar tránsitos, policiales de tránsito, se requiere también la preparatoria, se requiere precisamente los que no aparecen, los que de manera invisible están ahí, pero actúan. Eso es, creo yo que esa es una de las mejores maneras, o métodos, instrumentos, o caminos, o rutas para combatir la corrupción. Pero la primera, y porque sí la tiene su libro, es hacer prevalecer el Estado de Derecho, no solamente en la defensa de los derechos humanos, que es el centro de las políticas públicas, sino en todos los ramos de la administración. Gracias, Francisco. Pastor. Gracias. Aquí recojo dos expresiones de la mesa. No tenemos voluntad política, o hay insuficiente voluntad política. Hay insuficiente Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque los gobiernos no funcionan o funcionan insuficientemente. El gobierno está para servir, pero sirve a medias. ¿Por qué no sirve? Porque los gobiernos son entes vivos y esos entes vivos tienen un tumor y ese tumor se llama la partidocracia, que no los deja servir, que no los deja operar, que no los deja funcionar. No podemos poner o articular reformas educativas, o Estado de Derecho, o voluntad política, porque ese tumor no lo deja. Entonces lo que tenemos que hacer vía candidaturas independientes es extirpar ese tumor, es extirpar ese parásito. Perdón que lo diga así en términos burdos. ¿Para qué? Para que el gobierno, que es un ente vivo, pueda recuperar su salud, su funcionalidad, pueda regresar a la normalidad. Y entonces sí, de manera muy puntual, para combatir la corrupción, pues cero compromisos, porque ese tumor que genera esos compromisos o esas componentes ya no está. Hay más libertad para actuar y para implementar esa voluntad. Hay más posibilidad de implementar esa voluntad. Cero tolerancia, aunque es muy difícil decirla porque nadie la cree. Todo el peso de la ley, pues se va a bajar cada rato. El problema es credibilidad. Transparencia y rendición de cuentas. ¿Transpaqué? ¿Rendiqué? Son palabras que adornan los discursos de los políticos, cuando en realidad ni saben de qué se trata, y menos cómo aplicarlas. Y si lo hacen es en los huellas de mi compadre, porque no es el mío. La transparencia implica desnudez, y el estado de las cosas es una desnudez que da pena. Pero tenemos que empezar por desnudarnos y que nos dé pena para quitarnos ese cuerpo que es obeso, que no es grato. Mejores prácticas, mejores ejemplos nacionales, internacionales. Ahí está el INCO, ahí está Transparencia Mexicana, que son aliados estratégicos para estas cosas. Un ente externo, ¿por qué no pensar fuera de la caja? Contralorías que no dependan del Ejecutivo. Separar el pasado del presente. Las contralorías tienen un problema disfuncional, dimensional en el tiempo. Están tratando de prevenir hacia el futuro, pero no se la acaban con tratar de resolver el pasado. El 3 de 3, por supuesto. Y nomás por mencionar 6, pero ahí la quedo para seguir platicando más. Gracias. Bueno, hablemos del dinero, pero ahora desde el punto de vista de la rendición de cuentas que tienen que hacer los candidatos independientes. ¿Cómo se financia una campaña independiente y se mantiene uno independiente? Bueno, pues en base a aportaciones que no pueden exceder de 230,000 pesos por persona, y tenemos un tope de 8,5 millones de pesos. En base al esquema para desarrollar en Chihuahua durante la aspiración a candidato. ¿Cómo es que más? Bueno, la información de ¿Cómo no? Nosotros nos registramos para la aspiración a la candidatura independiente a gobernador del estado el 24 de diciembre, el día 6 de enero, a partir del 6 de enero y hasta el 20 de febrero, este sábado pasado, nos dieron 45 días para levantar alrededor de 76,000 firmas que representan el 2% del estado nominal en 45 municipios del estado. Para ello nos tomaron los gastos que podríamos elaborar y nos mantienen fiscalizado totalmente el gasto que estamos llevando,
porque nos exigieron crear una asociación civil, registrar una cuenta de cheques, la firma de esa cuenta de cheques, y es lo que nos están fiscalizando. La asociación civil funciona como el equivalente a un partido, que no es un partido afortunadamente, por supuesto, pero bueno, están fiscalizando semanalmente todos los gastos que hacemos. Tenemos que hacer maravillas con ese presupuesto. Tenemos que viajar en carretera permanentemente, montados en una camioneta durante las 6 semanas. Cerramos el sábado pasado nosotros el proceso de 6 semanas para obtener esa cantidad de firmas. Nos están exigiendo la fotografía de la credencial del elector por ambos lados, que no lo solicitaban en el caso de Nuevo York el año pasado, pero con todas estas leyes antibronco pues nos pusieron más obstáculos, nos redujeron el tope de gastos y nos comprimieron el tiempo para lograrlo. Al día sábado pasado me siento muy satisfecho por implementar. A todos ustedes reunimos, todavía no cerramos el corte definitivo, lo hacemos pasado mañana para entregar todas las firmas el día 25. Reunimos más de 140,000 firmas en 61 municipios con un 3% del listado nominal de cada uno de esos municipios. Es un esfuerzo de muchos voluntarios, de muchos brigadistas que trajimos por todo el estado, y creo que hicimos rendir muchísimo porque teníamos un financiamiento muy reducido. Teníamos que estar con muchos voluntarios que se anotaron en redes sociales. Tuvimos aproximadamente 4,000 voluntarios que nos apoyaron para recoger firmas en todo el estado. Creo que ha sido un ejercicio extraordinario. Mantenemos el contacto con toda esta gente que nos va a servir como estructura ya para la fase de campaña. Pero ¿cómo se financia independientemente y de una candidatura? Ya la candidatura con aportaciones ciudadanas, o sea, de particulares, no de empresas, topadas. En el caso de esta parte, la aspiración fueron 230,000 pesos máximo por cada ciudadano que nos diera una aportación, hasta por 8,5 millones de pesos. En la parte de la campaña vamos a tener también ese tope de aportación, y vamos a tener un tope total similar de los partidos políticos, pero sin prerrogativas oficiales. A ver, ¿cómo se financia de manera independiente una candidatura? Hace 8 años, cuando yo fui candidato a presidente municipal, me pusieron un tope de campaña de 16 millones de pesos al municipio de Aguascalientes. Hoy, 8 años después, me ponen un tope de campaña de 10,500,000 pesos. De entrada, reconocen que después de 8 años, hoy las campañas deben de costar menos. Y soy convencido que entre menos gastemos, podremos lograr más simpatías y más votos. ¿Cómo los vamos a financiar? Desde luego hay aportaciones. Yo no diría los 200,000 pesos. Yo creo que hay mucha gente que puede aportar los 5, máximo 10,000 pesos, que no te comprometen absolutamente a nada más que las ganas de poder aportar, ni un peso más de 10,000 pesos. Afortunadamente tenemos una asociación que les podemos dar un deducible perfectamente controlable. Segundo, tenemos que hacer uso, como lo dijo Jorge, de las redes. Es un esquema sumamente barato. Tercero, los medios de comunicación, por lo menos en Aguascalientes, realmente están, en su mayoría, o por lo menos los de más prestigio, están tratando de abrir los espacios a las candidaturas independientes. Porque al final de cuentas, entre más nos abran la expresión a los independientes, más caro les van a poder cobrar a los partidos. Entonces, lo que quieren es promovernos para ponernos altos. Saben que no traemos dinero, pero de esa manera cáiganse muñecos que ustedes extraen billetes. Y por último, parece ser, yo tuve la oportunidad de estar con Jaime en Monterrey en la campaña, y la verdad yo lo vi. Gente que llegaba y te decía, oye, ¿cuánto vale la cachucha? Y te la compraba. ¿Cuánto vale la playera? Y te la compraba. ¿Cuánto vale una manta para ponerla fuera de mi casa? Y te la compraba. Todo era obviamente al costo. Me motiva muchísimo que cuando la ciudadanía se decide, no la paran ni los partidos, ni el gobierno, ni Dios bendito.
el momento que los ciudadanos dicen hasta aquí, y con dinero o sin dinero, como dice la canción, los independientes tendrán la gran oportunidad de ganar. Así lo estamos manejando y no me voy a mover de él. Aguascalientes es el pequeño gran estado del país, muy pequeño. Yo puedo recorrer todo el estado en un día, los 11 municipios. También una camioneta, no necesitamos avión, pero quiero decirles que cuando la gente te ve caminar, cuando la gente te ve en las playas, en las plazas, cuando la gente te ve interactuando, cuando la gente te ve comiendo tacos o llevando una torta, cuando la gente te ve sencillo, sin guaruras, sin patrullas, sin grandes playeras, la gente te la compra mejor. Decía uno de los que están impulsando más este tsunami, Memo Rentería, esto de los independientes es hacer lo políticamente incorrecto. Gracias, Francisco. El financiamiento allá en Sinaloa es igual que en todo el país, federales o locales. Es la suma de dinero público y de dinero privado, no hay más. En lo que se refiere a financiamiento que se le otorga a las candidaturas independientes, estamos en completa desventaja respecto a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque nos dan tratamiento de partido nuevo, cuando se trata ya de financiamiento para la campaña. Pero tienes más libertad de conseguir dinero privado, ¿no? Sí se tiene un poco más. Puedes conseguir más dinero privado que los partidos registrados. Pero se llega aquí al análisis de lo que mencionaba nuestro compañero de Chihuahua, de quién vas a recibir el dinero sin que esto le quite la personalidad de tu propia candidatura independiente. ¿Qué tan independiente habrá de ser en materia económica si ya llegas a la candidatura con ataduras y con compromisos? Porque todos los independientes nos cansamos de expresar que no queremos llegar con las mismas ataduras y con los mismos compromisos a los que llegan los candidatos de los partidos. Y obviamente el financiamiento así, como está regulado en nuestra ley electoral, pues nos coloca en serias desventajas. Ahí se manifiesta de manera muy clara que es necesario nuevamente legislar en materia de candidaturas independientes para que nos acerque más a un tratamiento equitativo. Allá en Sinaloa nos dan el tratamiento de partido nuevo y como partido nuevo no tenemos más que acceso a una de las 3 o 4 bolsas que se asignan a todos los partidos políticos. Así es. Pastor, la pregunta es muy clara. ¿Quién financia al independiente? El independiente. En este caso. Preponderantemente ese es mi caso en esta etapa. Esa es la etapa de aspirante. Por fortuna, la ley no otorga recursos públicos a los aspirantes. Yo creo que eso es correcto. Si no queremos que otorguen recursos públicos a los partidos o que otorguen muchos vetos, pues no se vale tener una incongruencia de decir, no, a nosotros sí nos ven, por favor, y aquí todos brazos o todos parejos. Preponderantemente hay un tope, en este caso es de 1.042.000 pesos, es un tope, pero como un servidor la está financiando, pues estamos tratando de gastar lo menos posible. Ayuda mucho eso. Y si queremos un gobierno que sea mejor y diferente, tenemos que iniciar con campañas que sean mejor y diferentes. Que no sean el despilfarro multimillonario de los partidos políticos, de dinero de todos nosotros tirado en la calle, de la manera más absurda, para obtener una participación electoral muy baja. Son miles y miles y miles de millones de pesos cada año de dinero público que se van a las burocracias, 75% a las burocracias de los partidos y solamente 25% a las campañas. ¿Qué pudiéramos o qué no pudiéramos hacer con miles de millones de pesos a los más necesitados? Vienen recortes y son necesarios. Pero ¿cuánto le van a recortar los partidos? Cero. Salud, educación, seguridad, combate a la pobreza, lo que ustedes quieran, para abajo. En Baja California, del proceso electoral de hace 3 años a un gobierno del Estado dolido en sus finanzas le va a dar a los partidos políticos 400% más de financiamiento público de una elección a otra.
¿Por qué? Porque los partidos políticos así lo decidieron, se lo autodieron. Y luego van a venir en unas semanas, vota por mí, no votes por el otro. Por eso la gente no vota, porque no se siente representada. No solo no se siente representada, se siente dañada por las actitudes y las acciones de los partidos políticos, que son incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen. 196 millones de pesos para los partidos en esta esquina, 700,000 pesos para los independientes en esta esquina. Y si son varios independientes, se dividen la bolsa entre todos. Nosotros también, Chacho, rechazamos por principio todo financiamiento público que venga hacia nosotros. Hicimos una consulta para ver si podíamos hacer una guardería y nos dijeron, ni se te ocurra, porque te voy a multar con ese monto de dinero y capaz si te meto a la cárcel. La gente nos está diciendo, cuando decimos lo del rechazo, no hombre, ¿para qué lo regresan? No sea güey, se lo van a quedar y robar ellos. Mejor que sea usted. Nosotros también estamos mal. Nosotros ciudadanos tenemos que cambiar esa mentalidad. Es decir, qué bueno que se lo regresen. Exíjales que haga algo bueno con eso. Nosotros también tuvimos el problema de la copia de la credencial. Nos piden la credencial por los dos lados. De milagro que no la piden así y así. Nomás porque no se les ocurrió. Yo todavía estoy en campaña de firmas, traigo aquí mi solicitud para respaldo. En el aeropuerto me conseguí unas firmas viniendo de Tijuana. Si hay alguien de Tijuana que quiera levantar la mano, bienvenido, por favor. Los de arriba también, bienvenidos con una firma si se le quieren arrancar. Así que muchas gracias. ¿Cómo se resuelve este problema de financiamiento independiente para un candidato independiente? Entre más grande es el espacio que va a ocupar el independiente, más complicado es. Vamos, financiar una candidatura a la presidencia representa un problema financiero infinitamente mayor que el de un Estado, y de un Estado grande como Chihuahua, mucho mayor que de un Estado pequeño y de tamaño humano como Aguascalientes, y de un Estado como Aguascalientes a una ciudad, la cosa va bajando en complejidad. ¿Cómo se financia una campaña independiente? Nada más para aclarar el asunto, que lo insinuaron los amigos. Si la ley, el fallo del Tribunal Electoral, en el caso de Nuevo León, antes de la elección, fue muy claro. Si el financiamiento público es distinto, es muy pequeño, pero el tope de gasto es el mismo. Entonces, extrañamente, un candidato independiente puede gastar lo mismo que el candidato de un partido, que pueden gastar todos igual, pero tiene derecho a financiarlo hasta en un 90% casi, con fondos privados particulares, no del Estado. Es al revés, 90 público y 10 privados para los partidos, 90 privado y 10 público para los independientes. Esto fue un error de los partidos al legislar, y salió el tiro por la culata, como tantas veces sucede, y esto permite, en realidad, una simetría de financiamiento muy interesante, pero crea un nuevo peligro para los independientes, que te consigas, más o menos lo que decía María Félix, uno de a 10,000 en lugar de 10,000 de a uno, para el abrigo de piel de María Félix. Algunos de ustedes sí se acuerdan de eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, es muy difícil, pero ya hoy es factible, aunque no se ha hecho en México, que es lo que se llama, en mal castellano, crowdfunding, es decir, buscar dinero vía las redes en muchos donativos de poco monto. En la campaña ahorita en Estados Unidos, del lado de los demócratas, personaje excéntrico, pelo blanco, siempre despeinado, medio loco, pero muy atractivo, le dices cosas muy inteligentes, Bernie Sanders, ha tenido 3,5 millones de donativos de $27 en promedio cada uno. $7 eran como 500 pesos. Es decir, ha podido dispersar el financiamiento de un modo tal que en efecto no le debe nada a nadie.
Y lo que constantemente le está remachando a Hillary Clinton es que ella sí, porque cuando Goldman Sachs le paga $750,000 por 3 discursos, pues por algo se los pagan, no por sus lindos ojos, ni por su elocuencia, porque no valen ni los ojos ni la elocuencia valen eso, los vengan. Bueno, esto en México no se ha hecho. Incluso Pedro Kumamoto, aquí en Zapopan, le pedí a David Álvarez, era un amigo, que lo platicara con Pedro hace tiempo, y me parece así. No levantó dinero por las redes sociales, obtuvo financiamientos pequeños, pero más bien personales, en un municipio relativamente pequeño como Zapopan. Tal vez en Aguascalientes se pueda, no se puede en Chihuahua, no se puede en Tijuana, y mucho menos en toda la República. Es solo vía las reglas. En México no solo no hay esa costumbre, sino hay una gran desconfianza, sobre todo de entregar la tarjeta de crédito, porque termina siendo la única manera de hacerlo, y con el miedo de que se la vayan a clonar. No hay grandes éxitos de recaudación de fondos vía Internet en México. Hay algunos muy pequeños, hay algunas empresas, Fondeadora y 2 o 3 más, que lo hacen, pero no han tenido gran éxito todavía. Pero esto es algo que hay que empezar a trabajar desde ya, quizás ya no para esta elección, pero para la del 17 sin duda, y para la del 18 por mucha más razón. Ahí puede haber una fuente de financiamiento interesante y que puede terminar siendo equitativa. Sí, Sanders, estoy de acuerdo, es Estados Unidos, es otra cosa. Sanders ha juntado más dinero que Hillary Clinton, con donativos de $500 en promedio cada año. También Obama en la parte final de su... También lo hizo Obama. Bueno, quisiera terminar esta conversación con una última ronda. Yo quisiera decir algo que es obvio, pero que quizá vale la pena subrayar. Nosotros en este país estamos en el principio de algo con esto de las candidaturas independientes. Han dado muestra ya del poder que puede tener esta figura de la candidatura independiente en el sistema de los partidos, que ha hoy día cometido ya todos los pecados que podrían cometer y está urgido, ¿no?, de una sacudida que lo oxigene, lo estimule y lo cambie. Ustedes son parte de esa experiencia inicial de México. Yo quiero agradecerles y declararles mi admiración por estar en este muy complicado camino que han escogido como candidatos independientes, como aspirantes por lo pronto a candidatos independientes, ojalá que después candidatos y ojalá que candidatos exitosos. Entonces quisiera solo un primer testimonio histórico, porque la historia está por venir, que nos dijeran en su experiencia de aspirantes a candidatos independientes, ¿qué es lo que ha sido realmente lo más difícil? ¿Qué es la experiencia más complicada que han tenido? ¿En dónde es que está realmente la dificultad de esto? ¿Y cuál es la situación fundamental a vencer en sus respectivas experiencias? José Luis. Sí, bueno, ha habido muchas dificultades, muchos escollos, como lo mencionábamos hace un momento, muchas gratificaciones también, pero yo puntualizaría que el más complicado escollo que hemos topado en el caso de Chihuahua es la intimidación del aparato oficial, de plano, porque en unos casos llegaban a algún módulo que teníamos afuera de un negocio de electrónicos, por poner un ejemplo, en alguno de los municipios, que estaba un módulo para recabar firmas, y llegaban amenazando un pseudo abogado con un pseudo notario de que están haciendo algo ilegal, y el gerente de la tienda pues, se ponía nervioso y levantaba todo y nos avisaba. Lo denunciamos públicamente y le solicitamos a todos los brigadistas que tomaran video con sus teléfonos para tener la prueba y poner las denuncias ante las instancias inclusive federales. En algunos municipios de la sierra no les permitieron entrar siquiera al municipio porque ahí nomás iban a tener un solo candidato del partido oficial. Y no los dejaron entrar, los corrieron del municipio. Gente armada, policía o no policía, no sabemos.
En otro municipio lo llevaban ante el secretario del ayuntamiento para que le leyera la cartilla, que ahí nomás iba a haber un solo candidato también, el del partido oficial, y los echaban para afuera. Fueron 3 municipios donde sacaron a nuestros brigadistas con amenazas. Hubo mucha presión, incluso hubo partes en algunos municipios donde los seguían, o sea, tratando de intimidarlos para que siguieran recabando firmas. En otros municipios empezaron a solicitar las firmas con listas nuestras que podían bajar de nuestro sitio en internet, las imprimían, levantaban firmas y en algún caso los vieron nuestros brigadistas copiando las listas, las tiraron a la basura. O sea, cartuchos quemados de otro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que fue lo más difícil. Y bueno, la movilización a través de un estado tan grande como es el estado de Chihuahua y por pura tierra, por razones económicas que no podemos gastar para una avioneta para movernos más rápido, pues tuvimos que hacerlo montados en una camioneta permanentemente. Yo creo que esos serían los temas más complicados, pero la intimidación, el ir en contra del aparato oficial, yo creo que nos ven como realmente de ese tamaño es la preocupación también. Yo creo que de ese tamaño es la preocupación. Empezó a tener una guerra de lobo a través de internet, con cosas que empezaron a inventar de lo que estábamos haciendo, que estamos ofreciendo despensas, que estamos ofreciendo 100 pesos por firma, o sea, una serie de mentiras y una serie de situaciones de esa naturaleza. Creo que fue lo más difícil, pero no pudieron con el entusiasmo de toda la gente. El promedio de edad que tenemos entre todos nuestros voluntarios, todos nuestros brigadistas, es entre 18 y 26 años de edad. Puros jóvenes que ven esto como una esperanza. Yo creo que todos aquellos que se abstuvieron de votar el año pasado en las elecciones intermedias van a salir a votar, porque en Chihuahua tuvimos un índice de abstencionismo históricamente alto. En Ciudad Juárez se abstuvo de votar en las elecciones del año pasado el 72% del padrón electoral. En la ciudad de Chihuahua el 65% del padrón electoral no votó. Entonces yo creo que ahorita tenemos ahí un potencial. Mucha gente nos ha dicho cuando ha ido a entregarnos sus firmas, cuando hemos estado en las colonias periféricas de Ciudad Juárez, de Chihuahua, en que nos ha dicho vamos a votar por primera vez en no sé cuántos años, porque vemos que hay una alternativa que podemos cambiar, con la que podemos cambiar mucho lo que estamos haciendo políticamente en nuestro país. Gracias. Gabriel, gracias. Primero yo considero que el primer escollo que tuvimos que brincar fue el tema legal, en lo particular, como les dije, los 6 años de no poder participar. Y bueno, fueron 4 meses de abogados y mucho trabajo ahí. Segundo, el choque contra el aparato. Alguien me decía, de veras estás loco, porque quiero decirte que a mí me ofrecieron la candidatura al gobierno municipal de Aguascalientes, una vez más por el partido al que en alguna ocasión estuve, para ir en alianza con quien hoy es la candidata al gobierno del estado. Yo les decía, yo me fui del sistema de partidos, no del partido al que yo pertenecía. Es un tema de convicción. Y alguien me decía, pues estás loco, porque hoy en día el gobierno federal es de tu color, el gobierno del estado es tricolor, el gobierno, todos los delegados son tricolores, todos los congresos local y federal son congresos tricolores. Y se te ocurre irte ahorita, verdaderamente estás medio deschavetado. También decirles algo bien importante, la falta de conocimiento del Consejo Estatal Electoral de las candidaturas independientes. El año pasado se cambió el Consejo Estatal Electoral, en su mayoría con gente que nunca había estado ahí y la verdad no sabían ni qué era una candidatura independiente y por lo tanto nunca la promovieron. Nos enfrentamos que la ciudadanía no sabe qué es una candidatura independiente cuando es una obligación de la autoridad de promoverla. También las amenazas, desde luego, de los políticos antiguos, de si le firmas a Gabriel Arellano te voy a quitar el Procampo, que si le firmas a Gabriel Arellano le quitaré el 70 y más. Tengo algunas grabaciones que eso van a ser contundentes. En su momento nos robaron 16 computadoras. Yo soy empresario, me mandaron 2 auditorías, el tema de la foto del IFE, y en Aguascalientes es el estado que menos se vota. 70% de la población no vota.
Entonces, de todo el país, es el estado que pudiéramos pensar que está más, como decía Gastón, está más hasta la madre. Creo yo que en Sinaloa es exactamente igual que en el resto del país. Es el sistema político institucionalizado de muchísimos años que de ninguna manera acepta las candidaturas independientes. Las califica y las interpreta como un peligro respecto a qué va a pasar cuando un candidato independiente asuma la responsabilidad de diputado local, de diputado federal, de presidente municipal o incluso de gobernador. Yo creo que la consigna es violen los derechos humanos de quien sea, pero no permitan que llegue un candidato independiente. En el caso nuestro, ahí en Sinaloa, hay una persecución para todos aquellos que simpatizan con las candidaturas independientes, desde el interior del propio gobierno, es decir, municipal, estatal y federal. Los intimidan y basta que digan que simpatizan con alguien para que los eliminen de los contratos honorarios, les hagan imposibles las plazas, los trasladen de un lugar a otro para que a través de esos traslados renuncien a sus cargos. Y me parece que el principal enemigo que tenemos los independientes es el sistema político institucionalizado. Si no ha sido por Jorge, que obligó prácticamente a la Cámara a legislar, que no quiere decir que se haya legislado por convicción, sino se legisló por presión, por una presión internacional y nacional que ya no se aguantaba. De modo que el principal obstáculo es el propio sistema político que ahora prevalece en nuestro país. Gastón. Gracias, Héctor. La frontera se cuece aparte. Lo hemos platicado Chacho y yo, que hemos estado en contacto bastante estas semanas, donde él le ha batallado en Juárez para que la gente firme, comparativamente hablando con el resto del estado. Le ha ido bien en Juárez, le ha ido mejor en el resto del estado. A nosotros nos ha ido bien en Tijuana, muy bien. Sin embargo, hay una falta de arraigo, producto de la migración. La gran parte de los tijuanenses no son nacidos en Tijuana, son migrados a Tijuana, emigrados a Tijuana, y hay una psique muy peculiar. Yo a veces les pregunto a las personas, ¿cuántos han nacido aquí en Tijuana? Pues muy pocos. ¿Y usted, señora, cuántos años tiene aquí? No, pues yo no soy de Tijuana. ¿Cuántos años tiene aquí? 19. Pero no se siente de Tijuana. Tijuana es un solo municipio, aquí son conurbados. En Tijuana, en distintas partes de Tijuana, cuando voy a Tijuana, me platica la gente, y vive en Tijuana. Es decir, no hay un arraigo, hay un orgullo, hay un agradecimiento, hay una expectativa de futuro, pero no hay un arraigo. Y donde no hay un arraigo, no cuidamos tanto nuestra ciudad. Y no nos interesan tanto los temas de la ciudad. Hay mucho desconocimiento de candidatura independiente. ¿Qué es eso? Entonces hemos tenido que ir un poquito tratando de informar más allá que en el resto del país. Segundo, también los números que dice Chacho para Juárez son parecidos en Tijuana. Producto de una circunstancia migratoria, en términos redondos, hay un 70% de abstencionismo en Tijuana. Solamente 30 en números redondos votan, y de ese 30, en la ocasión pasada fueron 7 o 8 puntos de voto nulo. Entonces la votación neta efectiva era, digamos, 25. Entonces cualquiera, y más si pulverizan los partidos y los candidatos, cualquiera con muy poco puede ganar. Entonces esta es una circunstancia que nos genera un reto mayor a los independientes en ese sentido, porque con los votos duros de esos dos partidos grandes, se puede colar hasta el PRI, que tiene allá una muy baja posibilidad, pero ante este entorno distinto, pues interesante. El uso, por qué no decirlo, fraudulento. Hay circunstancias que nos preocupan en el uso fraudulento de los padrones de los entes de desarrollo social, de los distintos entes públicos que manejan apoyos, y a partir de ese apoyo o a cambio de ese apoyo uno tiene que dar la credencial. Entonces están circulando credenciales por todos lados y gente que están tomando y falsificando esos datos sin el conocimiento siquiera del ciudadano. Y construyendo candidaturas independientes que están falsas, que tienen un piso completamente fraudulento, para vender su posición en este sistema o en este esquema de proliferar candidaturas independientes para neutralizar a otros. Pues me quedo con esos que son suficientes para esta ocasión. Vamos a abrir una ronda de preguntas, pero tenemos una oportunidad muy peculiar hoy.
quiero cerrar esta conversación con Jorge Castañeda preguntándole, es un ejemplo de una memoria viva de qué era o qué fue haber sido aspirante a candidato independiente cuando esta figura no existía en ley, y qué perspectivas, qué cambios, qué diferencias ves ahora, aparte de la obvia, ahora sí se puede, pero en el fondo, digamos, en la viabilidad política misma del asunto. ¿Cómo compararías tu experiencia entonces con la que a lo mejor vas a tener ahora, ¿no? De la mejor lo dejamos, pero el gran problema fue para mí en el 2004, en el 2005, la incredulidad, porque cualquier medio de comunicación, cualquier amigo, cualquier amiga, cualquier donante en potencia, cualquier voluntario, pues se preguntaba, oye, pero la verdad, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo le vas a hacer? Y nunca tenían una buena respuesta, porque bueno, vamos a ver cómo nos va en la Suprema Corte. Pues, no es muy buena respuesta que digamos. Vamos a ver luego cómo nos va en la Comisión y la Corte Interamericana. Pues tampoco es buena respuesta. Vamos a ver si crecemos lo suficiente en las encuestas para que, si no se puede, nos recoja un partido con un registro. Pues tampoco es una buena respuesta. Al final del día, la gente lo que terminó diciendo, con algo de razón, es: cuando estés en la boleta, hablamos. Que claro, es un círculo vicioso, porque para estar en la boleta tenemos que hablar antes, sobre todo hablar así. Entonces ahí fue un problema insuperable que ya no existe. Si ahorita hay el problema de las firmas, ¿cómo consiguen ustedes las firmas? Y es un problema que puede ser muy arduo, no lo menosprecio ni mucho menos, pero ustedes tienen un camino a la boleta, un camino clarísimo. ¿Cómo le vas a hacer, Chacho, para estar en la boleta? Voy a conseguir las 76,000 firmas. ¿Cuándo? Pues en este. ¿Cómo? Así. Punto. Y hay un plazo, ya pasó, donde las conseguiste o no las conseguiste, pero el caminito está perfectamente definido. Y es una diferencia enorme. Yo me congratulo de que ahora este camino exista y que ustedes lo estén aprovechando, y ojalá los lleven no a la boleta, sino a la victoria. Quiero cerrar sobre un comentario a propósito de un punto muy clave del libro de Jorge, que es el de la candidatura independiente única. Él habla de la presidencia, pero creo que vale para todos. Y me ha hecho recordar, desde que lo conversamos, de por qué debía ser, aunque no sepamos cómo llegar ahí. Sabemos que hay que llegar ahí, porque si no, yo me recordé de una anécdota de Reyes Herodes hace mucho tiempo, mucho antes de que hubiera siquiera la posibilidad de que perdiera una elección, pero era a propósito de los periódicos. Y yo le preguntaba, ¿por qué hay tantos periódicos en los estados? ¿Por qué hay tantos periódicos en México? ¿Por qué el gobierno le da tanto dinero a tantos periódicos? Me dijo, mire, no es una cosa que yo haya inventado, yo la oí, pero creo que es la verdadera razón. Alguien dijo una vez, a propósito de los periódicos, no importa que proliferen, entre más sean, menos serán. Efectivamente, un periódico realmente serio, referencial, es una fuerza realmente dura de palabras. Muchos periódicos cumplen este aforismo, creo que es entre más sean, menos serán. Podemos decir de los candidatos independientes algo parecido. Bueno, vamos a proceder con las preguntas. José Luis Barraza tiene que irse a las cosa de unos 10 minutos. Voy a leer las preguntas que nos han escrito aquí para que cada quien conteste una. La que escoja, le damos el primer turno a José Luis para que pueda retirarse, y después, si nos alcanza el tiempo, podemos escoger 3 preguntas en vivo del público y también contestarlas. Voy a leerlas todas, les pido que escojan una cada uno, empezando contigo. Dice, ¿qué reacción esperan de parte de los partidos políticos? ¿Serán candidatos más ciudadanos o seguirán apostando a las bases y a las movilizaciones? Raimundo, no sé. ¿Afectará a los independientes que el Bronco no castiga a los corruptos de sus funcionarios?
ya hay un caso con Cobija Gate. Jorge Castañeda, ¿cómo construir la arena política para dirimir las diferencias de las candidaturas independientes y evidentemente potenciar su participación en los procesos electorales? Eliseo Rosales. Alberto Ibarra, ¿qué coincidencias o diferencias hay con una propuesta de Pedro Ferriz en cuanto al financiamiento de su campaña, de su ya campaña en activo? Ruth Padilla, ¿cómo evitar que el crimen organizado participe en el financiamiento de candidatos independientes? ¿Qué proponen para combatir la impunidad y romper el binomio corrupción-impunidad? Gustavo Padilla, ¿cómo evitar que los propios partidos políticos se apropien de las candidaturas independientes, infiltrando aspirantes que al final no sean del todo independientes? Esta es buena, hay varias buenas. Vamos a dar el micro, no, perdón, esta era para mí. Irving Martínez, ¿ustedes son parte del partido de los independientes que promueve el Bronco? ¿Por qué? ¿De qué? Porque ¿de qué sirve abanderar la causa de los independientes si se organizan en torno a un personaje y sobre todo si militaron por décadas en algún partido como Gabriel y Francisco? Supongo que se refiere al anuncio ese, ¿no? Cuando aparecieron al video. Estas son mis notas. Para Jorge Castañeda, ¿tiene intenciones de ser candidato presidencial en el 2018? Muy vaga la pregunta. ¿Cómo se puede aportar en el tema de la educación desde las candidaturas independientes? Finalmente, Héctor Medina, ¿cómo le piensan hacer para que el ciudadano que se desligue del partido político, cómo le piensas hacer al aspirante a la gobernatura de Aguascalientes? ¿Cómo le piensas hacer para que el ciudadano que desligue del partido político al que perteneciste? Para que el ciudadano que desligue, ¿no?, del partido político al que perteneciste. Bueno, una respuesta a lo que quieras, una cada uno, y luego abrimos y tomamos tres en vivo y seguimos. Bueno, pues a mí me gustaría responder a la de Gustavo. Yo creo que es inevitable y que muchos partidos quieran o gobiernos quieran meter candidaturas independientes, entre comillas, para diluir el voto. Y se ha hablado mucho de eso durante esta etapa de la recolección de firmas estas pasadas 6 semanas en el caso de Chihuahua. Pero la gente ya nos está chupando el dedo. Yo creo que todo el mundo en nuestro estado sabemos quién es quién en la arena política, sabemos qué relación pudiera tener con los gobernantes en turno. Obviamente va a ser imposible, a lo mejor por ahí meten ahí en Chihuahua, en el caso particular de Chihuahua, trataron de meter una persona que no reunió los requisitos para aspirante a candidato para el gobierno de Chile, para gobernador. Y se le detectó en el mismo Instituto Estatal Electoral que no venía con todos los requisitos que solicitaban, no tenía bien constituida su asociación civil, una serie de errores, pero desde un principio supimos que toda la gente lo comentamos en Chihuahua que era una persona afín al gobierno estatal y que lo están metiendo tal vez como otro aspirante más para la dilución del voto, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy complicado evitarlo, pero yo creo que tampoco la gente, no creo que vayan a tener éxito en esos intentos, definitivamente porque la gente los ubica perfectamente bien, la trayectoria de todas esas personas. Si no todo al 100%, toda la población de Chihuahua, en el caso nuestro, yo creo que la mayoría sabe por dónde juega, en qué partidos ha estado, o si ya has participado en el gobierno estatal, a nivel municipal, a nivel estatal, en fin. Yo creo que sí hay que estar pendiente porque sí pueden meter goles con ese tipo, de diluir el voto y bueno, que los partidos sigan obteniendo. Pero yo creo que la mayoría de la gente, y perdonando también la expresión, pero me uno a la elección, ya estamos hasta la madre. Bueno, está con el tiempo corto, José Luis tiene que retirarse. Muchas gracias, José Luis, por haber estado en esta conversación. Muy bien.
Bueno, seguimos. Me sentí aludido. Una pregunta cada uno, ¿no? Que contestar. Me sentí aludido como 3 o 4 veces, pero les voy a contestar una que fue muy clara. En el caso, ¿cómo hacerle para que la gente se olvide que yo fui presidente municipal priista? No hay forma. Yo fui presidente municipal del PRI. Quiero decirles que fueron por mí al organismo empresarial que yo dirigía, porque nadie quería ser candidato a presidente municipal. Yo no me hice en el PRI, yo me hice en las organizaciones empresariales. Y eso es lo que repito y repito. Yo jamás anduve pegando pegostres en las paredes, pintando barras, cargando matracas y suponiendo y quitando sillas. No porque sea de poco valor, a mí no me tocó. Entonces, no me pueden entender. Nunca fui que delegado, que seccional, todo el mundo del PRI. Segundo, en Aguascalientes hay una encuesta muy clara. El 90% del ciudadano quiere candidatos a gobierno del Estado con experiencia. Y la experiencia de gobernar solamente se obtiene gobernando, tristemente. No quiere decir, estoy hablando en Aguascalientes, una encuesta de Roy Campos, para algunos puede ser buena, para otros puede ser de poco credibilidad, pero de alguna manera es muy clara. Tercero, hasta el año 2014 nadie podía participar en la política si no participaba de un partido político. Por ende, pues inevitable. Y por último, yo no reniego de la oportunidad que tuve, yo no reniego del partido al que pertenecí. Lo único que creo es que hoy la partidocracia y los partidos políticos están rebasados por la necesidad de una sociedad más activa, más recurrente, más necesitada de resultados. Y por ende, yo no me fui del PRI, me fui del sistema de partidos. Muchas gracias, Francisco. Muy bien, es exactamente con la misma pregunta: ¿por qué ahora soy candidato independiente si antes fui hasta presidente del Comité Directivo Estatal del PRI? Yo sí pegué cuando se permitía utilizar el engrudo, cartelones, fui parte de las porras que animaban la presencia de los candidatos. Obviamente casi siempre mi respuesta es en dos sentidos. Primero, no había otra opción para ningún ciudadano participar en política, y todo el mundo dice, los analistas, los estudiosos, que la política es el mejor instrumento para servirle a la sociedad, y si no había otro mejor instrumento que estar en un partido, pues yo entiendo que era lo más lógico que prácticamente la ciudadanía abrazara las causas, los lemas y los objetivos de algún partido político. Pero también llega un momento en que te das cuenta que, y no nomás me doy cuenta yo en lo personal, sino los ciudadanos lo expresan, así lo dije al inicio de este evento. Cuando uno recibe el respaldo de la ciudadanía, su expresión es porque están hartos. Y yo me pregunto, si están hartos de fuera, ¿por qué de dentro no podemos estar hartos? ¿Cuál es la razón por la que no lleguemos a la conclusión de que el sistema de partidos esté agotado, y que además de que estés agotado, si tienes auténticamente la vocación de servicio, que es mi caso, y para eso sirve el análisis de las trayectorias, para ver qué va haciendo uno en cada de los cargos que va ocupando? A mí, que yo soy un rebelde por naturaleza, así me conocen, quizás por eso no tuve mayores oportunidades, y soy rebelde porque aquí he dicho muchas expresiones frente a todos ustedes. Me gusta que prevalezca el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho está ajeno en las instituciones públicas. Ahí se acude para obtener otros beneficios muy diferentes que al de aplicar la ley. Yo disfruto aplicando la ley porque sé que con eso le sirvo a mi país, y es la única razón por la que, habiendo sido priista, dejé de serlo, porque interpreto ahora a la mayoría de los ciudadanos que dicen que los partidos no han cumplido ni han estado a la altura de sus retos y desafíos. En Sinaloa, el 63% no acude a las urnas, y si esa no es una señal, ¿qué otra señal esperamos?
para que efectivamente lleguemos a la conclusión de que hay inconformidad ciudadana. Creo que en mi caso yo siempre he respondido exactamente lo mismo. Llegó un momento en que al interior de un partido sentí que estaba agotada e incluso su oferta y que no había cumplido ni tan siquiera con su lema, que es democracia y justicia social. Muchas gracias, Gastón. Gracias. Quisiera complementar un poquito lo que dijo Francisco. El hartazgo hacia los partidos políticos no está nada más en los ciudadanos. Efectivamente, está en los mismos partidos. Hasta ellos están hartos de ellos mismos. Y a nosotros nos lo platican. Y nos dicen, oye, Jorge, ¿cómo es posible que hayamos hecho esto? Francisco, ¿cómo es posible que estén pensando en que este sea el candidato cuando tiene ligas con el narco? Oye, ¿cómo es posible que pusimos ese dirigente? Ellos nos dicen en privado lo que no dicen en público, nosotros lo estamos diciendo en público. Ellos no lo pueden decir en público porque tienen los problemas y las consecuencias a raíz de eso, porque están trabajando en los partidos o en los gobiernos que emanan de los partidos. Y luego es curioso porque muchos les preguntas, bueno, ¿están mal las cosas? Sí, definitivamente. ¿Y vas a votar por el candidato que pone tu partido? Claro que sí. El ADN es muy canijo muchas veces. A pesar de que aquí lo razonan, aquí no. Yo quisiera abordar la pregunta del Bronco en relación al mayor problema que él tiene y que va a tener cualquier independiente que gane, que es el de las expectativas. En cuanto llega un independiente, inmediatamente se esperan resultados, porque ahora él sí puede, él sí lo va a lograr. Por eso está ahí, porque creímos en él, porque él es diferente. Pero es una absurda falacia, absoluta falacia. No puede. De entrada no se puede. Entonces el reto de los independientes en un proceso como el que estamos ahorita es cómo equilibras, qué manejo, qué equilibrio le das a la necesidad de esperanza, de creer en alguien diferente y mejor, y poder hablar con la verdad y con franqueza y manejar datos duros de la realidad, de que a partir de que llegue un independiente nos vamos a tardar un rato en resolver el asunto. ¿Por qué? Regreso al ejemplo del paciente que le acabas de extirpar un tumor y que tiene que estar en un proceso de recuperación, y en una disciplina, y en una dieta, y en una medicina, y en un tratamiento para poder restablecer su condición. Ese es el reto, yo creo, más difícil que tienen los independientes de entrada. Jorge. Me dijeron dos preguntas, voy a responder a la segunda, aunque preferiría responder a la primera. Pero eso es bien, 2018. Lo he comentado varias veces estos últimos días, y ahorita lo que quiero hacer en los próximos 3 o 4 meses es, como ya lo he hecho en el pasado, primero solo, luego con Héctor varias veces, recorrer pues 25 o 30 ciudades del país, un par de días en cada una, para promover estas ideas, las ideas que están en el librito. La idea de la candidatura independiente, la idea de una candidatura con la agenda ciudadana, la agenda siendo la que propongo en este libro, y la idea de que sea una candidatura independiente única, y ver si estas ideas caminan, si estas ideas encuentran un eco favorable, no digo en toda la sociedad, porque es imposible hacer eso en tan poco tiempo, pero en las universidades, entre los profesionistas, entre los empresarios locales, los medios de comunicación locales, los líderes de opinión, etc., la sociedad civil organizada. Primero ver si las ideas funcionan. Puede ser que sí funcione, puede ser que no. Eso es lo que quiero ver. No dejarlo al olfato, no dejarlo a la intuición, aunque son elementos muy importantes. Y también ver si además del mensaje, el mensajero es bien recibido. Si la gente encuentra que soy un buen portavoz de estas ideas, o no, que les gustan las ideas, pero no les gusta el portador de las ideas, cosa que puede suceder. Si siento que sí soy bien recibido y que las ideas son bien recibidas, sí me animo, me hace ilusión, me gusta eso. Pero si veo que no lo hago ya. Nadie se ha muerto de no ser candidato. Nunca. Hay unos que creen que se mueren, pero no es cierto. Hay vida después de ser candidato, y después de ser candidato perdedor. Me decía
creo me lo contó una vez mi amigo Bob Pastor, que trabajó con el expresidente Carter muchos años, y cuando fue Carter a Nicaragua a observar la elección de 1990, donde perdió Daniel Ortega, y fue Carter a decirle en la noche a Ortega: mira, tienes que reconocer tu derrota, pero no pasa nada, Daniel. Mira, yo he ganado una elección presidencial y he perdido una elección presidencial, y créeme que ni en un caso ni en el otro se acaba el mundo. Igual. Muy bien. Tenemos 3 preguntas. Les pido que sean preguntas, no opiniones, sino preguntas, y una respuesta de cada uno de nuestros amigos aquí arriba, y nos vamos. 1, 2, 3. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Mi nombre es Alberto Ibarra. Mi pregunta es para el señor Castañeda. ¿Qué diferencia hay de la propuesta que tiene usted en cuanto a la gira que está haciendo, a diferencia del señor Fermín Lecón? ¿Y cuál es la fuente de su financiamiento en esta pues ya activa campaña que tienen ambos? Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cyril Martínez. Solamente repetir la pregunta sobre esta dinámica que se escucha del partido del Bronco, en donde los diferentes candidatos independientes a gobernaturas, alcaldías en diferentes estados están aglutinándose bajo una misma figura, y cuando vemos que la figura de ese candidato se desgasta, preguntar si se van a subir ese barco o no, y volver a reiterar el tema de qué tan válido es asumirse como candidato independiente con 20, 40, 30 años de militancia. Cuando estuviste en el partido te dio, y cuando ya ves que no te va a dar, entonces vas por la vía independiente, ¿o de qué se trata? Gracias. Mi nombre es Salvador Ponce Sánchez. Lo felicito, señor Castañeda, porque usted fue un pilar para que esto suceda, y también a los candidatos independientes. Pero mi pregunta es: ¿qué tanto independientes son cuando se habla de sumas importantes como 240,000 pesos de aportación? El salario mínimo del trabajador es muy bajo. ¿Qué tan ciudadanos son? Hasta ahí lo dejo. Gracias. ¿Cómo vamos? Gastón, ahora de allá para acá. Si se vale, retomo la de los qué tan independientes y la liga con el Bronco. Los partidos políticos, una de las razones de ser es que se conforman por personas que sienten unas mismas ideales, intereses. Entonces hay una relativa homogeneidad respecto a este grupo de personas en un partido respecto al otro y al otro. Dentro de cada partido, por lo menos hoy, siempre ha sido, pero yo creo que ahora más, se están rompiendo esas homogeneidades. Es decir, dentro de una serie de parámetros que atraen a las personas para estar en ese partido, hay grandes diferencias entre mismos priistas, federalistas y panistas. En este caso, yo creo que son más amplias aún las diferencias entre los independientes. Lo que sí nos une, por ejemplo, en el caso del Bronco, lo confieso y se lo he dicho a él, a mí me gustan 10 cosas de él, 11 no, pero me quedo con las 10 que sí me gustan, y seguramente así de cada uno de nosotros. Y entonces estamos construyendo lo que pudiera parecer un partido, pero no lo es. Estamos construyendo una especie de agenda común, diferente a la de los partidos. ¿Y en qué nos distinguimos? Yo creo que de manera fundamental, pues en el rechazo a las formas de los partidos, en el rechazo al financiamiento público que los partidos de manera dispendiosa se autootorgan. Hay muchas diferencias de eso. La otra, los partidos no son dueños de las personas, no son dueños de nuestros anhelos, no son jaulas de nadie. Si una persona un día quiso militar y ya no, deja de hacerlo. Perdón que use un ejemplo que puede ser que no sea más atractivo. Seguramente a ti te gusta la Chivas. Perdón, entonces, ¿qué equipo de fútbol?
Atlas. Perfecto. Un día te invita el Atlas a jugar. No vienes de los equipos o de las bases, de las fuerzas básicas. Te dieron jugar ahí en la cascarita, en una cancha, te dijeron, vente, te invitamos. Y aceptaste. Porque era la única manera que se podía que te invitara a un equipo, en este caso. Y jugaste como bien pudiste, con todas las ganas y con todas tus limitaciones, con una camiseta de Atlas. Un día dije, ya no quiero estar en Atlas. Y me voy al Independiente y me pongo una camiseta del Independiente. Y cuando estás jugando en la cancha te gritan, ese es el Atlas. Pero ¿cómo? Si tienes una camiseta del Independiente y le vas a meter goles al Atlas todos los que puedas. Hay que empezar a quitarnos esa circunstancia de ver las cosas con estos dos ejemplos que pretenden ser muy simples, que lo son, y ofrezco disculpas que son demasiado simples, pero creo que nos pueden dar un poquito de luz para quitarnos de encima que los partidos no son dueños de nadie. Nos han hecho creer eso y no se vale. Entre más lo creamos, más van a ser ellos a expensas nuestras lo que han hecho toda la vida. Yo estimo que no hay personas, ni sociedades, ni gobiernos perfectos. Es decir, la imperfección está presente prácticamente frente a nosotros, porque esa es la naturaleza humana. Ahora la sociedad está exigiendo resultados a Jaime Rodríguez, que obviamente no están en las condiciones de proporcionarse. ¿Por qué no está? Porque se enfrenta precisamente a un status quo que es muy difícil derrumbar y que se requiere algo que nosotros no tenemos incluido en nuestras consideraciones, que es tiempo. ¿Cómo cambiar un gobierno que tiene 1,000 servidores públicos de confianza y 9,000 de base, a los que tú no puedes llegar a pisotear sus derechos, ni a los de confianza ni a los de base, porque hay una ley superior que se los defiende? Entonces, simple y sencillamente en el análisis no de cómo le voy a hacer para llevar a los distintos cargos del servicio público a las personas que esté esperando la sociedad, te lleva un poquito de tiempo. Yo creo que a mi juicio todavía no transcurre el tiempo necesario para estar en condiciones si de que lo que Jaime Rodríguez prometió se ha cumplido en los hechos o no se ha cumplido en los hechos. Hay que darse tiempo. Las candidaturas independientes no son soluciones mágicas, y no son soluciones mágicas porque frente a nosotros está todo un edificio construido bajo bases que nosotros somos los que queremos precisamente modificar, cambiar, rectificar. Estos no son los edificios a los que se les pone, como hemos visto en los documentales, cargas de dinamita, aplastas un botón y se derrumban. Aquí se trata de personas, se trata de instituciones, se trata de cuerpos legales que arropan lo que es hasta ahorita un sistema político que es el que nosotros pretendemos transformar. Estimo que lo único que nos deben otorgar a los independientes es el voto de confianza de que las cosas van a cambiar y analicen la trayectoria de quienes aspiramos y lleguen a las conclusiones que quieren. Muchas gracias. Bueno, primero yo nunca he negado a mis amigos. Mi Jaime Rodríguez es mi amigo desde el 2009, que fuimos alcaldes. Él y otros 4 gobernadores nos gustaban los caballos de esquina y bueno, nos hicimos amigos. Pero Aguascalientes no es Nuevo León, y yo creo que lo que sucede en Nuevo León, como lo que sucede en Sinaloa, lo que sucede en Tijuana o en Chihuahua, cada entidad federativa tiene su propia problemática. Yo voy a impulsar 4 debates en 2 meses que va a ser la campaña. Y sobre todo en el debate le voy a decir al candidato del tricolor y al azul y en lo personal, no le digas a la ciudadanía qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Y ahí estará la gran oportunidad de que el ciudadano vea quién sí sabe qué hacer y cómo hacerlo y quién simplemente llega a seguir prometiendo lo que no va a poder hacer. Desde luego, Aguascalientes hoy es una entidad que más crece en el país, es una entidad donde la propuesta será diferente. Habrá muchas cosas que vamos a poder hacer y las vamos a hacer, pero con el cómo. Por lo tanto, no le veo un gran problema
creo yo que la ciudadanía siempre está dispuesta a darnos lo que se llama un año de gracia. Y también es cierto que si como gobierno en un año no haces que la ciudadanía realmente vea el hecho de haber votado porque dio resultados, simple y sencillamente hay que aceptar e irse. Es relativamente sencillo porque es relativamente barato, no cuesta gran cosa esto. Básicamente son las universidades que invitan, que pagan boletos de avión y hoteles, como es el caso hoy mismo. Agradezco a la UDG esa invitación en ese pago, y como en cada ciudad estamos tratando de ir a 2, 3 o 4 universidades, mañana vamos a ver el TESO en la tarde y así sucesivamente, pues se puede conseguir el mínimo financiamiento para hoteles y aviones. No es nada de otro mundo, obviamente no hay publicidad. El tema de las redes lo hacemos básicamente con voluntarios, hasta ahí. No es una operación demasiado difícil. La friega es la que se pone uno, de pasarse el día entero como mañana, pues con 20 o 25 entrevistas de radio, de impresos y de televisión, y eso sí es complicado. Pero eso es lo que se refiere a la imaginación. Una campaña sería otra cosa. La diferencia con Feliz, creo que con otros, pues es el librito. Ahí está lo que yo propongo. No he visto el librito, el librote de Pedro, tengo mucha estimación, y lo igual a los otros posibles candidatos, pero no he visto el librito. Yo creo que sería interesante verlo. Doy simplemente un ejemplo sobre un punto donde creo que hay una diferencia muy grande entre alguien como Pedro y quizás otro de los posibles candidatos y los benditos y yo, que es lo que llamo en el librito una cuarta generación de derechos humanos. Y me refiero principalmente al tema de minorías, incluyendo como minoría las mujeres embarazadas que quieren interrumpir su embarazo, son una minoría. Yo estoy a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, el aborto en todo el país, punto, sin condiciones, sin regateos, sin complicaciones. Estoy a favor de la legalización de la marihuana, sin hacer de todo. Estoy a favor de la muerte asistida y estoy a favor de los matrimonios gays. Hazle la pregunta a Pedro Ferriz si está a favor de estas 4 cosas y ahí verás una muy buena diferencia, porque creo que está en contra. Gracias. De esa historia que se